va? Bienvenido a esto que es Analízame, Canal 4 de Cable Hogar y por supuesto el encuentro semanal tratando con el doctor Gerardo Sabia, que nos ayude a entender a veces lo que nos pasa o lo que nos circunda, ¿no? Lo que nos rodea. El tema de hoy es un tema remanido, pero vamos a tratar de abarcarlo desde algún ángulo que sea común, ¿no? La va a ser fácil, digamos. Fácil, siempre. Usted hace todo fácil porque usted tiene conocimiento amplio. El tema de hoy es crisis de pareja, ¿no? Y obviamente el que diga que no vive una crisis no está en pareja. Exactamente. Obviamente. No hay pareja sin crisis. Ha visto, es más normal de lo que uno cree, ¿no? Y lógicamente, creo que en otros programas ya habíamos hablado de la familia también, y donde hay dos sujetos va a haber crisis siempre. Y creo que es bueno que haya crisis. El tema es que cómo se le saca provecho a esa crisis, porque más de una vez las crisis pueden servir para aclarar un poco las cosas, ya sea para seguir adelante con una pareja y darle un nuevo sentido, o para terminar, pero la crisis siempre es positiva si se la sabe aprovechar. El problema es cuando no se habla o no se escucha como se tiene que escuchar, fundamentalmente cuando no se escucha al otro. Creo que el grueso del problema pasa por el malentendido propio del lenguaje, que ya lo hemos hablado en Magazine los años anteriores y este año, que cuando dos personas hablan, una dice una palabra y otra dice la misma palabra, y para esas personas no significa lo mismo. Creo que lo habíamos dado el ejemplo del Mercedes-Benz. Uno puede decir, sí, yo tengo la ilusión de comprarme un auto, un Mercedes-Benz, y el otro dice, sí, a mí me atropelló un Mercedes-Benz, y lógicamente la misma palabra tiene dos connotaciones. Sí, entonces la base del lenguaje es el malentendido, que en el mejor de los casos termina en el amor, y en el peor de los casos termina en la guerra, que lamentablemente la vemos por televisión, ¿no? Cada vez 2 por 3. O sea, la base del lenguaje es el malentendido. No hay posibilidad de entenderse a través del lenguaje. Hay posibilidad sí de entenderse escuchando más allá de las palabras, ¿no? De esto que nosotros siempre insistimos, que se llama discurso flotante. La sublectura, ¿no? Lo subyacente también. Lo subyacente, pero que flota también, en el aire. Claro. Flota en el aire, se hace escuchar. Y es lo que no se quiere entender. ¿Es exprofeso eso, el no entender, o es una manera de protegerse o de negar? Es la otra escena que le llamamos nosotros. O sea, hay una escena que es donde las dos personas hablan, que es el estado consciente, pero precisamente el inconsciente está definido en psicoanálisis como la otra escena, lo que no se escucha pero que está, ¿no? ¿Y cuál es la razón por la cual ustedes desde el psicoanálisis me imagino que deben tener alguna lectura de qué es lo que lleva a uno a no escuchar? Fundamentalmente no querer escuchar. Por eso es volitivo. Pero es una manera de defenderse. Creo que también es un mecanismo inconsciente. Es un poco, mientras usted daba ese ejemplo, yo pensaba en aquellos, hombre o mujer, que alguno de los dos es infiel, el otro es consciente de la infidelidad, pero hace como que no existe. Claro, no es consciente. Digamos que el tipo a lo mejor no tiene pruebas concretas. No, pero hay muchos que lo saben. Bueno, y a lo mejor por una comodidad. Esos son los asumidos. Esta es una época donde el otro día había un artículo en el diario que decía que mucha gente no se separa por la comodidad de seguir viviendo en pareja y no tener que afrontar el engorro de separación de bienes y demás. Hoy se opta a lo mejor por compartir el techo, el mismo techo y no el dormitorio o la cama, ¿no? Pero eso a la larga trae consecuencias. O sea, es mentira de que, bueno, compartimos el mismo techo y cada uno hace su vida. Eso hay ejemplos, puede ser posible, que de alguna manera puede ser posible. No digo que no sea posible, pero a la larga socialmente son famosos. Casi un ejemplo a ser tomado en cuenta, y en lo privado no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? Sí, no está mal, qué sé yo, tendrían que ser demasiado adultos para poder llegar a un acuerdo de esa índole donde serían prácticamente amigos. Pero para eso da lo mismo estar con un amigo del mismo sexo compartiendo el techo. Está bien, bueno, puede haber ahí cuestiones sociales, y creo que otras veces lo hemos dicho, no hay que tirar abajo lo que es el qué dirán, porque el qué dirán tiene valor. El qué dirán no es algo para despreciar, ni es una mala palabra, porque la persona por el qué dirán, a veces más de una vez una persona no comete un delito por el que dirán, o no viola el derecho de otra persona, no, mirá qué va a decir la gente, o no hace daño a un tercero, o no hace cosas malas que perjudiquen a los demás por el que dirán. Entonces el que dirán
hay que tener cuidado porque es un ideal. Bueno, el qué dirán y ese tercero que de alguna manera es el ojo que mira desde afuera, casi como el del gran hermano. Nosotros le llamamos el gran otro en psicoanálisis. Bueno, el gran otro, es más o menos el gran hermano. El religioso le llama a Dios, nosotros le llamamos el gran otro o el otro con mayúscula, pero sí. Para el caso es más o menos... Pero digo, el gran otro, el ojo que controla todo y demás, de alguna manera, hoy tiene una mirada diferente a hace 30 años atrás, por ejemplo. Sí, lógicamente. ¿Qué incidencia tiene la sociedad que vivimos hoy en la vida de una pareja? Y hubo muchos cambios sociales, muchísimos, cambios económicos, cambios en cuanto a la inestabilidad laboral. Una persona hace 40 o 50 años atrás entraba a trabajar en el banco, o en un banco, o en una empresa de Estado. Sabía que era una seguridad. Claro, y empezaba barriendo el piso, iba ascendiendo a administrativo o a cargos cada vez más importantes y terminaba como gerente a veces o como un cargo intermedio, supervisor y demás. Y la empresa le decía, si usted de acá pone toda la ficha, nosotros le aseguramos que usted acá se jubila y que va a ir ascendiendo y demás. Bueno, eso con la globalización que empezó en los 80 se terminó. O sea, ¿es universal la problemática o sí, depende de cada país? Y depende de la economía y del modelo económico de cada país. O sea que la economía es la que mueve hasta los sentimientos. La economía y el sistema. Y sí, lógicamente, la globalización llevó a que una persona que a lo mejor entró a los 20 años a una empresa y llevaba 20 años ahí, dice, sí, acá yo me jubilo, y cuando le cayó la globalización le dijeron, bueno, a partir de mañana vos no trabajas más, le pagan una indemnización. A los 5 años se la gastó si no la supo invertir. Aparte, es lógico que no la sepa invertir porque nunca fue inversor, siempre fue empleado, siempre estuvo, digamos, claro, trabajando para el gran otro. Porque el ejemplo claro es, yo no me olvido nunca, una vez que hubo una gran cantidad de despidos de una empresa muy famosa en los años 90, cercana a Rosario, concretamente en la zona de Villa Constitución, que la gente con lo que cobraba de indemnización lo que hacía era poner, que fue cuando irrumpieron los famosos como kioscos, pero convertidos en drugstore, que era el nombre extranjerizante de no decir soy un kiosquero. Claro, daba o mini market. Y entonces, bueno, mucha gente perdió. Se fundieron porque todo el mundo, en una cuadra había 3 mini market y terminaron consumiendo lo que a lo mejor apuntalándolo en otra inversión, pero eso era el desconocimiento de no saber hacer otra cosa más que haber ido durante años a trabajar al mismo lugar. Sí, y así que ahí el gran otro, o el otro con mayúscula, que es la sociedad, un poco le soltó la mano al sujeto, ¿no? Y él dijo, bueno, ahora, tanto hombres como mujeres, ahora me tengo que reacomodar a un nuevo modelo con nuevas reglas de juego, en donde hoy tengo trabajo y mañana no sé. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de una crisis de pareja hoy por hoy, más allá de, por ejemplo, la economía, que de alguna manera creo que es el gran movilizador de montones de cosas, porque la inestabilidad laboral depende también de un plan económico sustentable a largo plazo, o sea que de alguna manera casi poderoso caballero don dinero, lo que de alguna forma incide sobre una pareja. Sí, la economía, yo diría o que alguna otra cosa más. Y la estabilidad económica fundamentalmente. A lo mejor no tanto cuánto gana una persona, sino la estabilidad. La estabilidad, hay muchos modelos que uno ve por televisión o en revistas donde dice las 10 recetas para tal cosa. Las 10 recetas para que un matrimonio funcione, eso funciona hasta que le llega el telegrama a la persona. O sea, esas 10 recetas funcionan, que es toda una línea de recetas que nosotros no compartimos del psicoanálisis porque pensamos que es el caso por caso, que el psicoanálisis es caso por caso, que no se puede generalizar y que no hay una persona igual a otra, no es trasladable la experiencia de una persona a otra. Esos tips, eso que dice 10 recetas, uno lo ve en las revistas de los kioscos, las 10 recetas para una pareja feliz, las 10 recetas para ser un amante ideal, claro. Eso es hasta que le llega el telegrama. Ahora, esto da por tierra con aquel famoso axioma que decía contigo pan y cebolla, ¿no? Que era lo que uno escuchaba de chico, siglo XIV, que decían los abuelos. Y realmente esto, digo, la economía de alguna manera da por tierra con lo que debería ser el famoso amor idílico. Entonces no existe el amor idílico. Sí, ¿por qué no?
El amor romántico, sí, lo que pasa es que el amor romántico siempre fue así. Pero lo cascotea fue la economía. Siempre fue algo histérico, siempre fue algo imposible. No hay amor más fuerte que lo imposible. Hay, qué sé yo, mujeres que están enamoradas de Beethoven, que murió hace 200 y pico, 300 años. Y hay mujeres en general eso que... es platónico. Y bueno, pero el amor romántico no está muy lejos del amor platónico. Tiene mucho de... contigo hasta la muerte. Bueno, el otro día hablaba alguien muy conocido, por razones obvias no voy a decir de quién se trata, que decía mi situación más normal es ser amante, porque cuando he plasmado en realidad, iba por el 7º divorcio, cuando ha plasmado en realidad ese amor que funcionó perfectamente en el rubro amante, caso que uno llama a veces el amor prohibido, ¿no? Claro. Cuando lo blanquearon, lo normalizaron pasando por un registro civil, Sí. A los 6 meses o 12 meses terminaron en divorcio nuevamente. Y sí, el inconsciente siempre se termina imponiendo. Nosotros decimos en psicoanálisis que ese amor es el fracaso del inconsciente, porque ese de querer hacer de dos personas querer hacer una, que es el amor romántico, es precisamente lo que el inconsciente todo el tiempo está diciendo, no se puede, ustedes son dos, que no se entienden, que cuando uno habla y dice una palabra, quiere decir una cosa y otro quiere decir otra, y no tienen nada que ver, están hablándole a una pared. Hay como un muro, que es el muro del lenguaje, que hace que sea imposible que dos sean uno. Eso no quiere decir que dos personas no puedan funcionar en pareja y ser felices. Pero la locura esta platónica, romántica, histérica también un poco, que es linda en el fondo, no tiene nada de malo, es lindo enamorarse y es lindo creer que uno es todo para el otro y que los dos son uno, pero eso tiene fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento es cuando empezamos a hablar con esa persona y nos damos cuenta que no somos todo para esa persona. A mí me preguntan a veces, pero ¿y cómo se puede hacer entonces para que dure el amor durante toda la vida? Y yo le digo, es muy fácil en una pareja, no hablen y no tengan sexo. Y me dicen, ¿por qué? Porque si ustedes hablan y tienen sexo con su pareja, se van a dar cuenta que el otro necesita otras cosas además de ustedes, que tiene deseos, y ahí se les va a caer el otro. El otro minúscula sería, ¿no? Su pareja. Le propongo que hagamos una breve pausa y después me gustaría que me diga de qué manera ha incidido hoy vivir en una sociedad conflictiva a todo nivel en la estabilidad de la pareja y cuáles son las causas que, por ejemplo, a su consultorio llegan, si es que llegan las parejas, y si hay un denominador común en las crisis que a ellos los agreden, los atacan o los llevan a la disyuntiva de seguir o no seguir. Prácticamente un tema shakespeariano, ser o no ser, ¿no? Hacemos una breve pausa y volvemos.